Mi querido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión comento con ustedes la salida ayer de este grupo Frente Amplio Democrático, que sale con un manifiesto que se distribuyó en redes de algún periódico de la Ciudad de México y pues que ha tenido un enorme impacto mediático. Pues es un grupo el texto, el manifiesto está firmado por 500 personas de las más diversas posiciones políticas y de los más diversos oficios y profesiones, académicos, empresarios, intelectuales, juristas, líderes sociales, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Y la preocupación central de este grupo es que pues habíamos avanzado hacia la construcción de la democracia, cosa que ocurre de manera simbólica y particular en 2000, cuando un presidente que no es del PRI asume el poder, el primer año que el Instituto Nacional Electoral es autónomo y pues no es menor. Y habíamos ido caminando y después, a partir de 2018, cuando llega al poder el grupo de Morena, hemos vivido un proceso de involución democrática. Todavía no se conoce a cabalidad cómo será el contenido de la reforma, pero pues hay muchos elementos que nos ha dicho la Presidenta de la República en sus mañaneras, que pues es muy costoso, que hay que reducir el presupuesto, que hay que reducir o quitar los diputados plurinominales, que hay que cerrar las soples de los estados. Pablo Gómez, ahora muy marginal en el gobierno, pero coordinando supuestamente una comisión que dialogaría con la sociedad mexicana, cosa que no ha hecho, no se ha reunido con los partidos de oposición, ni con un montón de otras organizaciones, de universidades. Ha dicho en una declaración que habría que quitar la autonomía al INE. Pues hay muchos elementos que dicen hacia dónde iría esta reforma, y ese grupo, entre los cuales me encuentro yo, decidimos pues salir, manifestar nuestra posición, decir que no se puede hacer una reforma electoral regresiva, todo lo que sea una reforma para ir adelante, no sé, quitar la cláusula de la sobrerepresentación para que el voto de los ciudadanos cuente, incluso la posibilidad de una segunda vuelta. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para bien, pero no ir para atrás, en no volver al autoritarismo priista, del cual son muchos los integrantes de Morena y piensan y quisieran restaurar el viejo régimen. Y en ese sentido, pues ponemos una serie de condiciones que en el caso de que se discute la reforma, que todavía incluso queda oscuro porque al parecer ni el Verde ni el PT avalan la reforma que mandaría la presidenta, pues que se discuta sin tocar la autonomía del INE, sin tocar la independencia de los órganos electorales, en una condición de equidad, sin quitar los diputados de representación proporcional que garantizan la presencia de la pluralidad. Y bueno, pues ha provocado, creo, reacciones en general muy positivas. Yo en la mañana muy temprano tuve el comportamiento de la reacción de la prensa y ha habido muy poquitas reacciones en contra, básicamente de Pablo Gómez, de algunas gentes de Morena que viven en el pasado y que se han convertido en autoritarios los que antes defendieron la democracia, Alejandro. Nos están vendiendo también mucho la reforma de lo que tú decías, de bajarle, de gastar menos, de que sale muy caro las elecciones, pero no nos dicen que si se le resta dinero, pues tampoco se puede garantizar que los resultados sean los más confiables, pero por ahí nos lo están vendiendo y mucha gente sí opina que está de acuerdo en eso, mi querido Rubén. Es cierto, y pues es una cosa como muy obvia. Si tú le dijeras a cualquier ciudadano, pues no vamos a cobrar impuestos, pues todo el mundo diría que sí. Y luego, ¿cómo funciona el gobierno? Un dato que puede ser muy interesante para todas y todos es que el INE de hoy cuesta lo mismo o un poco menos del subsidio anual al Tren Maya, para que tengamos una idea de qué quiere decir eso. Y pues sí, el gobierno está muy interesado
porque quiere volver a las épocas del PRI. Si se reduce la partida de los partidos, para el partido del gobierno no se reduce nada, porque seguirán y los flujos de dinero llegando desde el gobierno, como sabemos que ocurre, que ha ocurrido siempre y se ha radicalizado en el gobierno de Morena con toda la estrategia del huachicol, que sabemos que se usó, y hay muchas investigaciones ya para financiar sus campañas. Ellos siempre tendrían recursos, la presidenta siempre tendría la chequera abierta para dársela a su partido y ahorcaría a los demás, y abriría un espacio brutal para que el crimen organizado en particular se convirtiera en ya lo es, pero de todos modos en un elemento todavía mucho más presente en las elecciones, financiando a candidatos en lo particular. Sería un enorme, gigantesco error reducir las partidas de los partidos. La democracia cuesta, pero no hay mejor sistema, con todas sus imperfecciones, para dirimir el problema del poder y gestionar el poder, Alejandro. Y otra cosa que también se está manejando es la reducción o la eliminación de los plurinominales. Mucha gente también está, si lo preguntas, también mucha gente dice, pues por ellos no votó nadie, son demasiados, los únicos que de verdad trabajan, o por decirlo, o que se suben de perder a la tribuna, son muy poquitos, el resto nadie los conoce. Entonces sí hay también ahí como que un deseo de parte de la población de que se eliminen los plurinominales, mi querido Rubén. Sí, y en general, como tú sabes, los únicos que intervienen son plurinominales, sí, porque son los líderes de los partidos, son los mejores diputados, la gente con mayor formación, pues los partidos utilizan ese mecanismo para a sus mejores cuadros meterlos por la vía plurinominal. Pero bueno, que no hace ninguna iniciativa. Es complejo, y yo entiendo a las personas, pero independiente de esa realidad, todos estos que andan, Pablo, todos esos han entrado por la vía plurinominal. Ahora plurinominal. Es un mecanismo que existe en otras realidades para eso, para garantizar nivel en la disputa, en la discusión, y los partidos usan ese mecanismo para meter a su mejor gente. Pero el punto no es ese, que sin duda es un punto. El punto es que si no hay la posibilidad de plurinominales que se abrió con la reforma de 1977, pues en las condiciones actuales Morena ganaría los 300 distritos. Sí, seguramente, y a lo mejor pues esa es la intención, ¿no? Claro que esa es la intención, Alejandro. Esa es la intención. Y no se oirían otras voces, convertiríamos un país absolutamente autoritario. Y pues hoy día, aunque sea simbólico, porque no los pelan, no les hacen caso, pero ahí están levantando la mano y ofertando posiciones adversas o criticando las posiciones del oficialismo. No haber plurinominales sería la representación única del partido en el gobierno, que terminaría por convertirse en un partido de Estado, como lo fue el PRI claramente, y se cerrarían todas las posibilidades para que se oyeran otras voces. Oye, entonces tú no crees que pueda pasar esto de la eliminación de los pluris, porque como decías tú, el Verde no está de acuerdo, ni el PT, por supuesto. Bueno. Sí, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Yo te escucho. Ya, ok, entonces ¿tú no crees que pase esto de la eliminación de los pluris o sí? Se volvió a perder. A ver, ¿ahí me escuchas? Se volvió a perder. Ya, ahora. Sí. Es que también de repente se le corta. ¿Sí me escuchas ahí, mi querido Rubén? No, ahora sí. Bueno. Sí, no. A ver, vamos a retomar la comunicación, porque sí, se está cortando incluso en momentos, ¿verdad? Hubo momentos así muy breves de que se dejaba de escuchar el comentario, pero no se perdía la idea, sí se entendía lo que estaba diciendo Rubén Aguilar. A ver si podemos retomar la comunicación para que él nos diga, porque yo he platicado incluso con algunos políticos y no creen que eso vaya a pasar en caso de que se ponga en la reforma, porque hay mucha resistencia, no solamente del PT y del Verde, sino de otros partidos políticos que tampoco están muy de acuerdo con que se eliminen los pluris. Mi querido Rubén, ¿ya me escuchas?
Sí, te escucho perfecto. Ok, entonces yo te preguntaba si tú crees que sí pase esto de la eliminación de los pluris o que ni siquiera se ponga ya en la reforma, porque sí hay resistencia, obviamente no solamente del PT y del Verde, sino de Movimiento Ciudadano y de otros partidos políticos. ¿Tú crees que sí pase? Mira, sí veo que es un real problema hoy para la presidenta. En realidad, la ley electoral que ella está impulsando en la vía de los hechos, quien la dejó escrita es su antecesor, como le dejó escrita la de la reforma judicial. Ella ha tenido poca iniciativa, a no ser sacar adelante las tareas que le dejó su antecesor, su líder y mentor, y ella ha sido bastante fiel a dar seguimiento a las tareas que le fueron encomendadas. Pero yo sí pienso que no está en una buena condición. Ya diputados y senadores de Morena y del PT, de Morena, del Verde y del PT, más del Verde, han dicho que ellos no van a una reforma que no que implique reducción de presupuestos y reducción o eliminación de la vía plurinominal, porque en ese momento pues ellos estarían comprando su muerte. Y pues es un elemento que se sabe, ha habido discusiones muy tensas de la parte de la Secretaría de Gobernación con dirigentes de estos dos partidos. Existen pues tres escenarios en la vida de los hechos, Alejandro, con nuestro auditorio. Uno, que no vaya a la reforma, que se aguante la presidenta porque no tiene correlación, necesita al PT y al Verde para votar la reforma, y si no, no hay posibilidad de reforma constitucional. Dos, que la pase, pero con una serie de modificaciones menores que no implican estos elementos de corte más estructural, como plurinominales y presupuesto. Y tres, que ideal, que no veo, ya no se hizo, que realmente se abriera un espacio para que participaran todas las fuerzas del país, y como es histórico, después de 1977, todas las reformas electorales se lograron por la vía del consenso, porque el grupo en el poder quería legitimizarse, proponía y discutía con la oposición reglas del juego que todos aceptaban, y siempre fueron de consenso. Hoy no serían de consenso en cualquiera de las posibilidades. Vamos a ver, y todavía esta la veo imposible, y todavía hay una cuarta posibilidad, que la presidenta, como lo hizo con ministros de la Corte, con consejeros del INE, con miembros del Tribunal Electoral, corrompa a diputados de Morena, corrompa a diputados del Verde y a senadores, y saque la reforma que le ordenó su mentor en jefe sacar a López Obrador, Alejandro. Pues sí, siempre está esa posibilidad, ¿no? Aunque sería como darse un tiro en el pie, pero está esa posibilidad, ¿no? Es darse un tiro en el pie a la patria, que les vale madre en español. Ellos están ahí para quedarse en el poder, y sería una ley para perpetuarse en el poder. Eso es lo que está en la cabeza, quedarse como en PRI 80 años. Pienso que la sociedad mexicana obviamente no lo va a permitir, pero que el proyecto es una reforma electoral que les permita que no haya posibilidad de real competencia, que no haya alternancia, que ellos tengan todo el poder en la mano. Para eso están haciendo esa reforma, y es muy fácil pues posicionar, no, es para que sea más barata, no, menos gente. No, pues igual, insisto, es muy complicado. Es igual si yo digo, no vamos a cobrar impuestos, pues todo el mundo diría, no vamos a cobrar impuestos, todo el mundo va a tener automóvil, la gasolina será gratis. Eso de lo barato y los plurinominales es igual que lo que acabo de decir. No es factible, es irresponsable, es absolutamente irresponsable, pero está en la lógica del autoritarismo, de terminar, de ponerle clavos a la tumba de la democracia y cerrar la fase que yo llamo de la constitución, o un régimen constitucional dictatorial,
donde ellos hicieron todas las reglas, que casi el 80% de la Constitución ha sido modificada desde octubre de 18, cuando llegó López Obrador. Se aceleró con la presidenta, con la reforma al Poder Judicial, y ahora intenta con la reforma del poder, de la reforma electoral, para construir un régimen autoritario donde solo ellos están presentes en una supuesta legitimidad democrática, porque habría elecciones como lo hizo el PRI, pero también como lo hizo Porfirio Díaz. Claro. Y sobre este manifiesto que nos hablabas al principio, y que ese es el tema, pues, de tu comentario, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque bueno, ya lo firmaron, ya lo sacaron, y luego ¿qué sigue? Sí, pues el grupo promotor, después de lo que ocurrió, hemos estado reunidos semanas atrás, mañana tenemos reunión como para definir, ya comentaré contigo el próximo miércoles, para definir la ruta, y bueno, pues iremos viendo. No está ajeno a las posibilidades, si la reforma avanza, pues tomar la calle, tomar las plazas de México, tomar el Congreso, una posibilidad, entre otras muchas, que implica probablemente, ya si la cerrazón es absoluta de parte del poder que gestiona la presidenta Claudia Sheinbaum, pues obligaría a los ciudadanos conscientes, con ética, a actuar, porque no actuar, no manifestarse, no es ser cómplice. La inacción es complicidad del poder que trata de instaurar una dictadura germinal. Hoy día le llama Héctor Aguilar Camín, yo le llamo constitucional. Bien, pues interesante, como siempre tu comentario, mi querido Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a quien nos escucha. Buen día. Muy buenos días, Rubén Aguilar, analista político, 7 de la mañana, ya con 53 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya. Después del corte, les sigo informando.